Este es el iceberg de las cosas más perturbadoras captadas en televisión. Cada nivel al que descendamos será más siniestro que el anterior. Durante años la televisión japonesa se ganó fama por su humor extraño y desafíos absurdos. Pero algunos programas fueron mucho más lejos de lo que el público imaginaba. Uno de ellos fue Taikutsukisoku, un programa nocturno de variedades emitido por Fuji TV a comienzos de los 2000. El concepto era simple. Un grupo de comediantes y celebridades debían observar situaciones extrañas y muchas veces graciosas. Pero lo importante del juego era que no debían reaccionar. Si alguien mostraba alguna emoción, como por ejemplo reír, sería castigado. Y esa era justamente la gracia del programa. Verlos esforzarse tanto por no reaccionar y fallar igual. Con el tiempo las situaciones se volvieron cada vez más exageradas. Hasta que en diciembre del 2003, el programa cruzó un límite que no debía cruzar. Los productores presentaron a un anciano excéntrico que se hacía llamar Eastern Rambo, exacto como el icónico personaje de acción. Así que simplemente lo llamaremos Rambo. El hombre aseguraba poseer habilidades sobrenaturales como proyección astral, resistencia al fuego, entre otras cosas. Para el programa, era el personaje perfecto. Así que le pidieron que realizara su mejor número, caminar descalzo sobre el fuego. Para llevar a cabo el desafío, el equipo preparó una pasarela improvisada en el suelo usando cartones a los cuales les prendieron fuego. Rambo se quitó los zapatos y comenzó a caminar sobre las llamas. Mientras avanzaba, el programa trató la escena como si fuera una broma. Incluso le pusieron música de Celine Dion de fondo. El hombre con dificultad logró avanzar apenas hasta la mitad del recorrido y luego se detuvo. El dolor era tan intenso que simplemente no pudo continuar. El momento fue presentado como un simple fracaso y el show, por supuesto, continuó. Pero fuera del juego, la situación era muy distinta. Las quemaduras en sus pies y piernas eran severas. Después del incidente, el programa siguió como si nada hubiera pasado. Al parecer, no se habría llamado una ambulancia ni tampoco verificaron formalmente su estado de salud. Distintas versiones indican que el equipo apenas le aplicó una pomada, le entregó algo de dinero y luego lo envió solo en taxi a su casa. Con el tiempo surgieron testimonios que señalaban que los cartones habrían sido empapados con queroseno, un combustible difícil de controlar, detalle que nunca le habrían informado. Con el paso de los meses su estado de salud empeoró, necesitó múltiples cirugías y nunca volvió a recuperarse por completo. En el año 2007 el anciano falleció, presuntamente a causa de todas estas complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el programa. Por su parte, Fuji TV nunca reconoció públicamente lo ocurrido. Pero las polémicas y escándalos los alcanzarían de todas maneras años más tarde. No por el caso Rambo, sino por otros escándalos graves relacionados con malas prácticas y encubrimientos. Lo que ocurrió con Eastern Rambo no fue un hecho aislado, sino una muestra temprana de una forma de hacer televisión donde el espectáculo estuvo siempre por encima de las personas. En los años 70, uno de los programas de moda era The Dating Game, un concurso donde solteros y solteras conocían a 3 desconocidos y tras una serie de preguntas elegían a quién sería su cita. El show tenía un tono bastante amistoso, casi familiar, pero un día se emitió un episodio que con el tiempo sería recordado de una forma muy distinta. Entre esos 3 participantes masculinos, uno de ellos era un asesino serial. En aquel episodio nada parecía fuera de lo normal. El formato era el mismo de siempre. Una mujer frente a 3 solteros ocultos tras un panel. Ella debía elegir a uno como su interés amoroso basándose solo en preguntas y respuestas.
A medida que avanzaba el juego, uno de los participantes comenzó a destacar, no tanto por lo que decía, sino por cómo lo decía. Sus respuestas eran ingeniosas, atrevidas y encajaban a la perfección con el tono del programa. Su nombre era Rodney Alcala, un apasionado fotógrafo cuyo encanto y apariencia atractiva lograron cautivar al público, pero sobre todo a la soltera del día, Cheryl Bradshaw. Sus respuestas seductoras encendieron la chispa del amor. La química entre ambos era innegable, eso era evidente. Así que cuando llegó el momento de la decisión final, Cheryl no lo dudó y eligió a Rodney como su galán. En pantalla, él era el gran ganador del programa, pero lo que nadie sabía es que detrás de esa fachada se escondía un oscuro secreto. Rodney Alcala era un asesino serial. Entre 1968 y 1982, acabó con la vida de al menos 7 mujeres. El modus operandi era tan simple como perturbador. Rodney se presentaba ante estas mujeres como un fotógrafo talentoso, se ganaba su confianza para luego llevarlas a lugares aislados y acabar con sus vidas. Varias de sus víctimas fueron asesinadas después de que Rodney asistiera al programa de citas. En el año 2010, Alcala fue condenado a pena de muerte por 5 homicidios cometidos entre 1977 y 1979. Pero según se dice, pudieron haber sido más de 100 asesinatos, incluido el de una niña de 12 años. Sin embargo, la pena nunca se ejecutó y finalmente Rodney murió en prisión en el año 2021. Aquel día en el show parecía ser el inicio de una historia de amor entre Cheryl y Rodney, pero lo que el público no sabía es que tras bambalinas ella notó algo extraño en él. Esa conversación, de la cual no hay registro alguno, fue clave para que Cheryl decidiera no aceptar una segunda cita. Una decisión que quizás le salvó la vida. El 6 de enero de 1994, Nancy Kerrigan, una figura destacada del patinaje artístico estadounidense, entrenaba en el Cobb Arena Detroit, en Michigan, a pocos días del campeonato nacional. Mientras practicaba, una cámara captó sus últimos movimientos sobre el hielo. Se la vio abandonar la pista y avanzar por un pasillo en dirección hacia los vestuarios. Justo en ese instante, la grabación se detuvo. Fuera del encuadre, al ingresar Nancy al lugar, un hombre con chaqueta oscura emergió de las sombras. Se acercó por detrás y sin previo aviso la golpeó directamente en la rodilla con una porra retráctil. Nancy gritó del dolor y se desplomó en el suelo mientras su agresor escapaba rompiendo una puerta de vidrio. Cuando el personal acudió en su ayuda, ella se encontraba en el suelo y mientras se sujetaba la pierna gritaba ¿por qué? ¿Por qué? Nancy, la favorita de los jueces, había sido atacada brutalmente y su dolor fue captado por las cámaras. El diagnóstico médico fue claro: contusión y hematoma severo. Lesiones de las que se recuperaría, claro, pero que lamentablemente la dejarían fuera de los nacionales, otorgándole así una gran ventaja a Tonya Harding, su principal competencia. Mientras Nancy se rehabilitaba, tuvo que ver con impotencia cómo su rival se coronaba campeona y además aseguraba así su lugar en los Juegos Olímpicos. Pero esta historia, que parecía haber tenido un final feliz para su contrincante Tonya, estaba a punto de dar un giro inesperado. Tras el ataque, la policía no lo dudó. La principal beneficiada de todo esto era Tonya Harding. La investigación llevó a la captura del agresor, un hombre llamado Shane Stent, y su cómplice, Derek Smith. Ambos declararon que los autores intelectuales de este delito habían sido el entonces esposo de Tonya, Jeff, y su guardaespaldas, Sean Eckert. Resulta que ambos habían contratado al agresor con el objetivo de eliminar a Kerrigan de la competencia y así, por supuesto, dejarle el camino libre a Tonya. Cuando Nancy viajó a Detroit para el campeonato, Stan la siguió de cerca estudiando cada uno de sus movimientos. Días antes, había comprado la porra con la que finalmente la golpearía.
El 11 de enero de ese mismo año, Smith confesó al FBI, y 3 días después lo hizo Stan, revelando que había sido contratado por el esposo de Tonya con el objetivo de dejar fuera a Nancy. Según el agresor, Tonya sabía lo que iban a hacer. Incluso después del ataque, colaboró en ocultarlo. Eso es lo que ellos dijeron. Hardin en su defensa negó estas acusaciones. Sin embargo, terminó admitiendo que tuvo conocimiento del plan, pero solo después de que ocurriera. Para los jueces esto no fue suficiente y finalmente la condenaron a pagar $160,000, cumplir 3 años de libertad condicional y realizar 500 horas de servicio comunitario. Pero lo peor, lo más grave de todo, es que además fue suspendida de por vida por la Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos. Esta es probablemente una de las transmisiones en vivo más incómodas que se han emitido en televisión local. No por lo que muestra las imágenes, sino por lo que este hombre en pantalla está a punto de confesar. La noche del 19 de noviembre del 2014, los bomberos de Rockville, Maryland, acudieron a un incendio residencial de gran magnitud. Una casa de 2 pisos estaba completamente envuelta en llamas. En cuestión de minutos, el fuego había arrasado con todo. Afortunadamente, tras más de 1 hora de arduo trabajo, finalmente pudieron controlarlo. Como ocurre en estos casos, un equipo de periodistas cubría la emergencia en vivo. En este caso, eran los del ABC7. El objetivo era mostrar imágenes del incendio, entregar información, realizar entrevistas, lo clásico. En este contexto, mientras el periodista hablaba, un hombre se acercó caminando desde un costado. Dijo ser uno de los residentes de la casa. Tenía 27 años y se llamaba Carlos Peralta. Cuando el reportero le preguntó qué había ocurrido, Carlos respondió algo que dejó a todos helados. Dijo que el incendio había sido provocado por él. El periodista, visiblemente confundido, intentó obtener más información de esta confesión. Fue entonces cuando Carlos explicó que había rociado gasolina en el piso, le prendió fuego y luego, como si nada, se fue a comprar una bebida. Lo dijo con tal naturalidad y soltura que parecía una broma de mal gusto. Pero no, este hombre acababa de confesar ser el responsable de este incendio frente a todas las cámaras. Evidentemente Carlos fue arrestado en el lugar. Pero ¿cuál fue su motivación para provocar este incendio? Él confesó que lo había hecho para llamar la atención sobre las malas condiciones en las que vivían en este edificio. Sin embargo, al revisar su historial, los investigadores descubrieron que padecía esquizofrenia y que además era alcohólico. Afortunadamente, los otros 5 residentes, incluida su madre, lograron escapar sin lesiones. El incendio provocado por Carlos causó alrededor de $400,000 en daños. Las cámaras no podían creer lo que mostraban. Era la mañana del 15 de octubre del 2009, cuando un gigantesco globo plateado con forma de platillo volador flotaba sin rumbo sobre el cielo de Fort Collins, Colorado. All of America was spellbound as a balloon raced across the sky. Fears were that a little boy was trapped inside. Las cadenas informativas interrumpieron su programación debido a que se creía que dentro del globo había un niño de 6 años. El artefacto, según el propio padre del niño, formaba parte de un experimento casero con un globo aerostático que llevaba tiempo construyendo en su patio trasero. Cuando el globo se encontraba en el cielo, los padres se dieron cuenta de que faltaba uno de sus hijos. Lo buscaron por toda la casa, pero en un punto ya estaban convencidos de que el niño estaba en el globo. En cuestión de minutos, la calma se convirtió en un frenesí mediático. Helicópteros del ejército de Colorado sobrevolaban la zona. Patrullas cortaban carreteras y millones de personas seguían la transmisión con el corazón en la garganta. El globo lleno de helio ascendió hasta los 7,000 pies y viajó casi 60 millas por hora antes de descender lentamente en un campo.
Todo el mundo estaba expectante. Estaban los equipos de rescate, habían cámaras listas para registrar el momento, pero cuando el globo aterrizó, se llevaron una gran sorpresa. El globo estaba vacío. Y así la tensión dio un paso a un silencio incómodo, y todos empezaron a preguntar, ¿dónde está el niño? ¿Estará vivo? ¿Se habrá caído? Al principio se temía que el niño había caído en el camino, pero luego de 2 horas de búsqueda, Falcon Henny, el niño, apareció en el living de su casa y confesó que todo ese tiempo había estado escondido en una caja en el ático del garage. La familia estaba feliz, aliviada, y según ellos, el niño se había escondido debido a que lo habían retado mientras jugaba cerca del globo, así que se escondió para que no lo castigaran. Pero el alivio inicial pronto dio paso a algo mucho más turbio. Resulta que esa misma noche, durante una entrevista en vivo, donde los padres eran entrevistados, el niño soltó una frase que destrozó cualquier atisbo de inocencia. Why didn't you come out? You guys said that we did this for the show. Man. Ustedes dijeron que lo hiciéramos por el show. Las palabras de Falcon Henny encendieron todas las alarmas. El sheriff del condado de Larimer no dudó en calificar el episodio como un engaño. Fue un espectáculo bien montado y nosotros lo creímos, declaró. La investigación reveló que los Henny habían construido el globo como parte de una elaborada puesta en escena, con la esperanza, claro, de conseguir atención mediática e incluso un contrato televisivo. El desenlace fue tan mediático como el engaño mismo. Richard Henny se declaró culpable recibiendo 90 días de prisión y una multa, mientras su madre, Mayumi, aceptó un cargo menor de falsa denuncia y pasó 20 días en detención durante fines de semana. El llamado Niño Globo quedó como uno de los engaños más recordados de la era digital. Ese día, todo parecía seguir el curso normal del programa. Pensa Beck era un ilusionista famoso acostumbrado a llevar sus trucos al límite. Pero esta vez traía algo más simple y sencillo, un número pensado para impresionar al público del matinal. El truco elegido era una variante del clásico Smash and Stab. Sobre la mesa se colocaron varias bolsas de papel idénticas. Todas se veían iguales, pero solo una escondía un objeto peligroso. Las demás estaban vacías. La dinámica era simple: aplastar las bolsas una por una, evitando aquella que contenía el objeto oculto, que en este caso era un clavo largo y afilado. Antes de comenzar, el mago tomó el clavo y lo mostró frente a las cámaras. Incluso se lo entregó a los conductores para que comprobaran que el clavo era real. Luego lo introdujo en una de las bolsas, lo mezcló bien y las volvió a colocar sobre la mesa. Para hacerlo más interesante, insistió en que la conductora del programa, Marcena Rogalska, participara. Pero antes, para darle confianza, hizo una pequeña demostración. Eligió una de las bolsas al azar y la aplastó con fuerza. No pasó nada, claro. La bolsa estaba vacía. Todo parecía estar bajo control. Fue entonces cuando le pidió a Marcena que hiciera lo mismo, que eligiera una de las bolsas y que la golpeara con su mano. Siguiendo las indicaciones del ilusionista, ella dudó unos segundos, pero finalmente accedió. Acercó su mano y golpeó con fuerza. El grito desgarrador de la conductora paralizó a todos en el estudio. El clavo había atravesado su mano en vivo y en directo. Por un instante nadie supo cómo reaccionar. El mago intentaba controlar la situación mientras el otro conductor parecía no entender lo que estaba ocurriendo, pero la expresión de dolor en el rostro de Marcena no dejaba lugar a dudas. El truco había salido mal. Cuando vieron la mano de la conductora, detuvieron rápidamente todo en el estudio. El programa se interrumpió de inmediato y Marcena fue atendida por el médico del set. Debido a la profundidad de la herida, tuvo que ser trasladada a un hospital. Este mago pensó que tenía todo bajo control. Era un truco que ya había realizado antes, en muchas oportunidades, pero era un truco que no admitía errores. Y tuvo la mala suerte
muerte que ocurriera frente a las cámaras. Esta es probablemente una de las entrevistas más incómodas que se han visto en la televisión australiana. Frente a las cámaras de 60 Minutes Australia, Belle Gibson era señalada como la autora de uno de los engaños más crueles que ha existido en Internet. Todo comenzó en el 2013, cuando Belle decidió contar en redes su lucha contra un cáncer múltiple que, según ella, se había expandido por todo su cuerpo. Aún así, a pesar de lo agresivo que era este cáncer, ella aseguraba haberlo vencido gracias a una alimentación sana y terapias alternativas. Su relato de supervivencia la convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, pero sobre todo para aquellos que padecían de cáncer. Muchas personas le creyeron, haciendo que su popularidad aumentara como la espuma. Tenía miles de seguidores en sus redes sociales. Su fama creció tanto que en un corto periodo de tiempo logró publicar un libro sobre esta supuesta terapia milagrosa junto a una aplicación de recetas saludables. Ambos fueron un éxito de ventas y le generaron más de $400,000 en ingresos. Pero Belle no solo era famosa, era una empresaria a quien además invitaban a programas de televisión y conferencias. Ella era alguien a quien la gente admiraba. Pero justo cuando parecía haber alcanzado la cima, todo se derrumbó. Poco a poco, todas sus mentiras fueron saliendo a la luz. En 2015, un diario australiano reveló que el dinero que Belle prometía donar a organizaciones benéficas nunca fue entregado. Acusaciones como estas hicieron que todo su discurso perdiera credibilidad. Ya muchas personas, sobre todo médicos y expertos en la materia, no creían que ella se hubiera curado con terapia alternativa del cáncer. Pero con todo esto de las donaciones, fue peor. Los medios empezaron a hacer preguntas, a investigarla y, claro, expusieron todo esto públicamente. Hasta que finalmente decidió decir la verdad. En una entrevista con Women's Weekly, confesó que nunca tuvo cáncer. Belle les dio falsas esperanzas a miles de personas. Les dijo que podían curarse del cáncer con medicina natural. Todo eso, claro, para llenarse los bolsillos de dinero. Y no solo eso, cuando todo esto salió a la luz, también se supo que había utilizado el caso de un niño con cáncer inoperable para poder pedir donaciones que nunca fueron entregadas a la familia. La entrevista en 60 Minutes, la imagen que tú ves en pantalla en estos momentos, fue el punto de quiebre de este descarado engaño. Esta mujer fue confrontada frente a las cámaras. Intentó cambiar su versión, limpiar su imagen, pero todo eso fue en vano. En un punto de la entrevista, finalmente reconoció que todo había sido falso. En 2017, la justicia australiana la sancionó con una multa millonaria por conducta engañosa. Multa que hasta la fecha aún no ha pagado. Esta grabación es considerada una de las escenas más emotivas difundidas por televisión. Las imágenes corresponden a un bombero estadounidense llamado Donald Jeffrey Herbert, quien llevaba casi una década en coma, hasta que un día, contra todo pronóstico médico, abrió los ojos. La historia comienza la mañana del 29 de diciembre de 1995. Donald Herbert, un bombero de 33 años, ayudaba a combatir un voraz incendio en un edificio de departamentos en la ciudad de Buffalo, Nueva York. Mientras realizaba una última revisión en el ático, sin previo aviso, el techo colapsó. El bombero fue aplastado por grandes trozos de madera y escombros, los cuales no solo cayeron sobre él, sino que además lo dejaron sin su máscara de oxígeno. La situación se volvió crítica. Si su cerebro no recibió oxígeno en los próximos minutos, él iba a morir. Atrapado bajo los escombros y sin su máscara, comenzó a asfixiarse lentamente con el humo. Su cuerpo luchaba por sobrevivir, cuando finalmente otros bomberos lograron encontrarlo entre los escombros y sacarlo del incendio. Para ese momento,
Su cerebro ya llevaba varios minutos sin recibir oxígeno. Cuando llegaron al hospital, los médicos confirmaron que había entrado en estado de coma. Durante las semanas siguientes, el personal médico hizo todo lo posible para que despertara, mientras su esposa Linda y sus 4 hijos permanecían a su lado. Meses más tarde, ocurrió algo sorprendente. Donald despertó del coma. Su familia se alegró bastante, pero los médicos rápidamente notaron que él no era el mismo. No reconocía a su familia ni tampoco sabía quién era. Poco tiempo después, volvió a caer en coma. Luego de ese episodio, el diagnóstico de los médicos fue claro. Este hombre no volvería a despertar. Durante casi 10 años, Donald permaneció en coma. Su familia luchó todo ese tiempo por no perder la esperanza, pero cada día era más difícil. Hasta que el 30 de abril del 2005, Donald despertó. Pero esta vez fue distinto. Ahora él estaba lúcido, sabía quién era, incluso pidió hablar con su esposa y con sus hijos. Su claridad mental era impresionante. La probabilidad de que alguien despertara después de 10 años en coma era prácticamente nula, bajísima. Y aún así, ahí estaba Donald, reunido con su amada familia. Un momento profundamente emotivo que fue transmitido por diversas cadenas de televisión. Pero lamentablemente ese estado de lucidez duró aproximadamente 14 horas. Luego volvió a perder claridad mental. Casi un año después, Donald Herbert falleció el 21 de febrero del 2006 a causa de una neumonía. Durante esas pocas horas de lucidez, Donald pudo reencontrarse con su familia. Aquella familia que había esperado ese momento por tantos años. Esta es probablemente una de las transmisiones en vivo más escalofriantes que se recuerdan en la televisión japonesa. Fue emitida en horario familiar como parte de una rutina completamente normal, pero bastó un solo error para que todo cambiara en cuestión de segundos. En septiembre de 1998, el programa Mesamayami TV tenía preparado una demostración en vivo para su audiencia habitual de la mañana. La idea era mostrar un nuevo sistema de evacuación para edificios pensado en situaciones de emergencia tales como un incendio. El sistema era bastante simple. Consistía en el uso de un arnés que permitía descender por una cuerda desde una altura considerable. El reportaje tenía un carácter informativo, pero para hacerlo un poco más dinámico, más interesante, la presentadora Yukino Kikuma se ofreció como voluntaria para realizar esta prueba en vivo. Todo estaba listo y preparado para la demostración. Había una cámara en la calle que enfocaba directamente hacia el edificio y había otra también en el interior donde estaba Yukino. El instructor le comentó a Yukino que el dispositivo estaba sujeto a un anclaje metálico y que era un sistema bastante seguro. Ella se veía relajada, tranquila, incluso sonreía mientras escuchaba en qué consistía la demostración. Cuando llegó el momento, la periodista se acercó al borde, ajustó su arnés y se inclinó hacia adelante para comenzar el descenso. Pero apenas hizo ese movimiento, la cuerda se dio casi de inmediato, provocando que Yukino cayera desde el 5º piso. Los espectadores vieron cómo su cuerpo caía desde una altura de aproximadamente 13 metros. Y aunque la cámara se desvió en pleno descenso, el micrófono alcanzó a captar su grito de angustia. Durante varios segundos, la transmisión quedó congelada. En el estudio, los conductores regresaron visiblemente afectados. Dijeron que la demostración había sido suspendida y ofrecieron disculpas al público. Aunque cortaron rápidamente la imagen de Yukino cayendo del edificio, los televidentes alcanzaron a ver la escalofriante escena. La periodista, por suerte, sobrevivió. Fue trasladada de urgencia al hospital con múltiples fracturas y una conmoción cerebral. Pasó varios meses recuperándose del accidente, pero con el tiempo volvió a trabajar en la televisión.
aquella transmisión quedó registrada para siempre como uno de los accidentes más recordados de la televisión japonesa. Era el 19 de agosto de 1987. En pantalla, el periodista David Horowitz comentaba una nota sobre seguridad de productos cuando de pronto alguien apareció detrás de él. Un misterioso hombre se acercó al conductor y le apoyó una pistola en la espalda. Desde sus casas, los televidentes vieron cómo el conductor intentaba mantener la calma mientras este extraño lo apuntaba. Sus compañeros en el estudio estaban atónitos. Nadie sabía cómo reaccionar. El extraño tranquilamente le entregó unos papeles y le pidió que los leyera en voz alta. Las palabras del conductor fueron: «Hay un hombre aquí que quiere que lea una declaración». Pero antes de que los espectadores siquiera escucharan de qué se trataba esta carta, la transmisión se cortó abruptamente. Para el público, todo terminó ahí. Pero dentro del estudio, la situación siguió durante varios minutos. El misterioso hombre, convencido de que estaban al aire, obligó a David a leer el documento durante casi 7 minutos. Documento que él mismo había escrito a mano. El contenido de esta declaración era bastante confuso. Estaba lleno de teorías sobre la CIA y extraterrestres. Mientras David y sus compañeros intentaban mantener la calma en este estresante momento, los equipos SWAT estaban rodeando el set y se preparaban para ingresar. Por suerte, una vez que el conductor terminó de leer la declaración, el intruso bajó el arma, mencionando además que esta era de plástico. En ese instante, al escuchar esas palabras, la policía ingresó rápidamente y redujeron al intruso. Él no opuso resistencia. Este hombre, posteriormente identificado como Gary Stallman, de 34 años, había logrado ingresar al estudio debido a que su padre era un ex trabajador del canal. Él se aprovechó de eso para poder burlar la seguridad e ingresar a las instalaciones. Su extraño comportamiento aquel 19 de agosto fue motivado por una enfermedad mental, motivo por el cual fue ingresado a una instalación psiquiátrica, evitando así ir a la cárcel. En el año 2015, el tranquilo mundo de la televisión local en Virginia fue sacudido por un hecho que nadie vio venir. Lo que comenzó como una transmisión común y corriente terminó convirtiéndose en una de las escenas más perturbadoras jamás emitidas en televisión. La mañana del 26 de agosto, la reportera Allison Parker y el camarógrafo Adam Ward llegaron a Brightwater Plaza para cubrir el aniversario número 50 del lago Smith Mountain. Como parte de este reportaje, debían entrevistar a Vicki Gardner, directora de turismo local. Para ellos esto era un trabajo más. Lo que no sabían es que a pocos metros de ahí, alguien los estaba observando. En medio de la transmisión, un hombre vestido de negro se acercó a la entrevista. Sin ningún aviso, este hombre sacó un arma y disparó. La primera fue Allison, luego Adam y finalmente Vicki. El tirador efectuó aproximadamente 15 disparos. Cabe aclarar que todo esto ocurrió mientras aún seguían al aire. Repentinamente la imagen cambió rápidamente al estudio. El rostro de la presentadora matutina tenía una expresión de horror. Nadie entendía lo que acababa de suceder. Cuando llegaron los equipos de emergencia, ya era demasiado tarde. Allison y Adam habían muerto en el lugar. La mujer que estaba siendo entrevistada, Vicki, fue la única sobreviviente, dado que fingió estar muerta mientras el atacante se alejaba. Durante la caída de la cámara, hubo un instante breve, casi accidental, en el que el rostro del tirador quedó registrado. Ese detalle fue clave para saber de quién se trataba.
El atacante era un ex empleado del mismo canal. Su nombre era Vester Lee Flanagan, conocido en televisión como Bryce Williams. Este hombre había trabajado allí años atrás, pero fue despedido tras múltiples denuncias por comportamiento agresivo hacia sus compañeros. Por supuesto, él nunca aceptó su despido. Con el paso del tiempo, llegó a convencerse de que la reportera y el camarógrafo habían arruinado su carrera y que además eran los responsables de su fracaso. Esa idea repetida una y otra vez en su cabeza fue alimentando lentamente a su sed de venganza, hasta desembocar en aquel horrible crimen que fue transmitido en televisión. Luego del ataque, Vester huyó del lugar y se inició una búsqueda intensa para dar con su paradero. Horas más tarde, acorralado por la policía, se quitó la vida con un disparo. Pero antes de morir dejó algo más. Publicó en redes sociales un video grabado desde su propio punto de vista. El día del ataque, había llevado una cámara consigo para grabar su horrible crimen. Las imágenes mostraban los últimos momentos de vida de Allison y Adam. Esta reportera realizó una nota que dio la vuelta al mundo, pero no por el acontecimiento que cubría, sino por lo que un grupo de hombres hizo con ella. Our Lara Logan was beaten and sexually assaulted. Lara Logan is the picture of correspondent Lara Logan. Mientras el mundo celebraba la caída de un dictador, Lara Logan realizaba un reportaje desde la Plaza Tahrir, el epicentro de las manifestaciones que pusieron fin al régimen de Hosni Mubarak en Egipto. La periodista se encontraba en medio de la multitud junto a su equipo, documentando ese histórico momento. Pero mientras trabajaba, algo aterrador comenzaba a gestarse a sus espaldas, algo perverso. Estas imágenes que ves en pantalla son los últimos segundos de Lara Logan frente a la cámara. Después de eso, el dispositivo se apagó. Fuera de imagen, personas en la multitud comenzaron a actuar de manera extraña. La periodista no hablaba el idioma, no entendía lo que decían, pero el guía que los acompañaba sí. Fue entonces cuando él les dijo que debían dejar el lugar de inmediato. La periodista junto a su equipo estaban a punto de irse cuando repentinamente esta gente se abalanzó sobre ella, agrediéndola y arrancándole sus prendas. En medio de la agresión, alguien gritó que ella era judía israelí. Esa frase, esa simple frase, fue como una sentencia de muerte para Lara. En cuestión de segundos, cientos de hombres la rodearon, separándola de sus colegas, arrastrándola entre la multitud para cometer con ella los actos más repudiables que te puedas imaginar. Sus compañeros intentaron ayudarla, pero era imposible. Este horrible y cobarde ataque duró alrededor de 25 minutos, pero para Lara ese tiempo fue suficiente para pensar que no saldría con vida. Mientras gritaba y suplicaba piedad, la celebración continuaba a su alrededor como si nada estuviera pasando. Cuando ya no tenía fuerzas, cuando estaba a punto de darse por vencida, algo inesperado ocurrió. Un grupo de mujeres egipcias, testigos de esta aberración, lograron abrirse paso entre la multitud para ayudarla. Ellas formaron un escudo humano a su alrededor y de esta forma consiguieron sacarla de allí. Gracias a estas mujeres, Lara fue ayudada por unos soldados que se encontraban cerca. Ellos finalmente la pusieron a salvo. De regreso en Estados Unidos, Lara pasó varios días hospitalizada, rodeada de su familia y de sus seres queridos. Lo que vivió a manos de estos hombres fue algo repudiable, un hecho traumático que sin duda alguna la marcaría de por vida. Muchas víctimas de agresiones similares optan por guardar silencio en estos casos, pero Lara Logan no lo hizo. En medio del dolor, tomó una decisión valiente. Decidió contar públicamente
lo que le había ocurrido. Ella dijo que lo hizo por ella y también por todas aquellas mujeres que han pasado por situaciones similares. Su doloroso relato quedó registrado en la entrevista que ves en pantalla. Esta periodista, lejos de guardar silencio, decidió hablar, y su testimonio la convirtió en un símbolo de resiliencia y fuerza para muchas mujeres. A la fecha, Lara Logan sigue ejerciendo el periodismo. Jeffrey Doucette caminaba con las manos esposadas dentro del aeropuerto de Baton Rouge, en Luisiana. Estaba acusado de haber cometido actos atroces contra un menor de edad. Las cámaras de televisión captaban cada uno de sus pasos mientras avanzaba escoltado por la policía. Todo parecía un procedimiento más, pero lo que nadie sabía es que entre esas personas se encontraba oculto el padre de la víctima. En 1984, Jody tenía 11 años cuando su padre, Jerry Blanchet, lo inscribió en clases de karate. Su instructor, Jeffrey Doucette, rápidamente se ganó la confianza del niño, tanto así que con el tiempo lo convenció de acompañarlo en un viaje. Fue así como sacó a Jody de Luisiana y lo llevó hasta la otra punta del país, a un motel. Allí cometió con él actos atroces que lo marcarían de por vida. En un descuido de su agresor, el niño logró contactar a su madre por teléfono. Esa llamada fue clave para que la policía diera rápidamente con su paradero y lo rescatara. Cuando Gary supo lo que le habían hecho a su hijo, algo dentro de él se rompió. No podía creer lo que le habían hecho a su pequeño hijo. Sabía que aunque Jeffrey Doucette enfrentara la justicia, ninguna condena podría borrar el daño causado a su hijo y todo el trauma que eso significaría. Durante semanas vivió sumido en la rabia, en la impotencia y en la idea persistente de que la cárcel no sería suficiente. Jeffrey fue arrestado y trasladado en avión de regreso a Luisiana. Su llegada al aeropuerto fue registrada por el canal local de televisión WBRC-TV. Doucette caminaba esposado y tranquilo. Repentinamente, al fondo de la imagen, apareció el padre de la víctima. Gary sacó un arma y le disparó directamente al acusado. El impacto de la bala hizo que Doucette cayera de inmediato al suelo, alertando a todos en el aeropuerto. Los agentes se abalanzaron rápidamente para reducirlo mientras le hacían una pregunta que quedó registrada para siempre. ¿Por qué, Gary? ¿Por qué? Jeffrey Doucette quedó en coma y murió al día siguiente. Gary Blanchet fue arrestado tras acabar con la vida de Doucette frente a las cámaras. Fue condenado a una sentencia suspendida con libertad condicional y servicio comunitario. Aquel día Gary decidió tomar la justicia por sus propias manos por lo que le hicieron a su hijo.